El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 20 al versículo 24. Hermanos, así dice la santa e inspirada palabra de Dios. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, este pasaje continúa narrándonos la consolación que Cristo trajo a sus discípulos. Recuerden, no podemos dejar de repetir esto si es que pensamos tener algún beneficio de estas palabras. Recordemos, hermanos, que esta consolación, estas palabras de Cristo nacieron desde el capítulo 14, versículo 1, cuando al anunciarle su partida al Padre, Jesús les dice, pero no tienen que estar tristes y turbados. No estén turbados. Y Él les da varias razones por las cuales no se deben turbar. Les dice, aunque me voy, regreso. Les dice también, aunque me voy por ustedes para que algún día estén conmigo. Aunque me voy, al yo ser la misma imagen de Dios, ustedes ya pueden gozar del Padre. Aunque me voy, les dejo mi poder. Porque cada que ustedes clamen al Padre, yo les voy a contestar. Y dentro de esas grandes consolaciones, en la que más tiempo ha pasado nuestro Señor, es en la promesa del Paracletos. Porque Él dice, no solo estarán conmigo, aquí les va una gran consolación. Ahora que me voy, enviaré al Paracletos. Enviaré al Santo Espíritu, porque Él es otro Paracletos. Él traerá mi obra a sus corazones. Él es espíritu de verdad que les va a consolar. Él es espíritu de adopción que les va a recordar su adopción con el Padre. Él es espíritu de vida que les va a dar de mi vida a ustedes. Ese es el contexto de nuestro texto. Y ahora les dice que otro ministerio del Espíritu Santo por medio del cual, por causa del cual no deben estar tristes, es que los discípulos gozarán de una íntima comunión con el Dios Trino a través de la obra del Paracletos. No deben estar tristes. Me voy al Padre, pero cuando envíe el Santo Espíritu, Él les traerá el cielo a su corazón. Esa es la gran consolación que el Señor pone delante de nosotros esta mañana. Y en estas grandes palabras no solo tenemos grande consolación, sino además gran instrucción. Porque es verdad que recibimos la comunión con el Dios Trino por gracia, pero es también verdad que en esta comunión hay una responsabilidad de nuestra parte. Así que, hermanos, comencemos la exposición de este texto rogando al Señor que traiga bendición
a su iglesia. Él dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Discípulos, aquel que guarde mi palabra, mi Padre le amará, y nosotros vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, ¿no es esta consolación muy apropiada para la situación? Porque ¿qué es lo que les está turbando a los discípulos? ¿Qué los tiene afligidos? Que Jesucristo se va. Eso es lo que los tiene lastimados en su corazón y turbados. Que Cristo el Señor se iría, pasaría por la cruz y ascendería al Padre, y ya no estaría con ellos más físicamente. Pero Él les dice, no deben estar tristes, porque yo voy a venir a tener una comunión con ustedes. Y podríamos decir a la luz de este texto, y comunión que hasta el día de hoy ni siquiera han gozado. Es una comunión tan profunda que no han participado de ella aún. Jesús promete a sus discípulos que aunque se iría, no obstante, ellos seguirían manteniendo una profunda comunión. Porque vean cómo dice el versículo 20, en aquel día, o sea, aunque me voy, cuando envíe el Paracletos. Recuerden, el versículo 20 nos está uniendo a los versículos anteriores. Él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Versículo 20, en aquel día. ¿Cuál día? Cuando yo ruego al Padre y les dé otro consolador. En ese día ustedes comenzarán a disfrutar una comunión íntima y profunda. ¿Y cómo sabemos que ese es el tema de nuestro texto? Por lo que dice en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis. En aquel día vosotros conoceréis. Hermanos, esta palabra es la misma palabra que se traduce, es la misma palabra griega que se traduce en el versículo 17. Abran sus Biblias en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Pero hermanos, los demonios también conocen a Dios. Satanás también conoce a Dios. Y no por eso tienen vida eterna. La palabra griega ginoskos, cuando dice en el capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, implica más que un conocimiento intelectual. Implica más que aceptar que Dios existe. La palabra conocimiento implica una experiencia íntima. De hecho, esta palabra, hermanos, debe resonarnos en el Sermón del Monte cuando el Señor les dice, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No es que no conocía el Señor a esos hombres, pues Él es omnisciente al ser Dios de Dios y conoce todas las cosas en absoluto. Pero cuando dice nunca os conocí, dije, ustedes nunca se volvieron parte íntima de mí. No hubo una relación íntima, no hubo una relación estrecha, no hubo una experiencia en el Espíritu. Y es la misma palabra que se traduce en el versículo 20 de nuestro texto. En aquel día vosotros conoceréis, ginosko. En aquel día ustedes se apercibirán, o sea, ustedes llegarán a tal experiencia. Ustedes disfrutarán de tal comunión como no la han disfrutado, hermanos. Intentemos comprender las palabras de este texto cuando dice en aquel día, o sea, hasta el día de hoy hemos mantenido una comunión muy íntima, ¿sí? No había comido con ellos, no había caminado con ellos, no les había enseñado él mismo. Ellos habían tenido una comunión íntima, pero él dice, discípulos, ¿por qué están tristes? Si cuando yo ruegue por el Paracletos, en ese día
Ustedes conocerán, o sea, ustedes experimentarán una comunión cual no han gozado aún. Ustedes gozarán una comunión conmigo profunda, íntima. No nos equivoquemos. Esto no quiere decir que esta es la primera vez que el Espíritu vendría a morar en los creyentes. Ya dimos una exposición de esa realidad hace algunas semanas y establecimos que tal pensamiento de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba en los creyentes, sino solo estaba momentáneamente, no es sino falso y un grave error teológico, un grave error teológico. Porque nadie puede experimentar las bendiciones de Cristo si no está unido a Cristo por el Espíritu. En el momento que el Espíritu se va de alguien, en ese momento el Espíritu corta las bendiciones de Cristo. El Espíritu tiene que habitar en los hombres para que estos sean salvos, porque el Espíritu trae lo de Cristo y se los da a ellos. Así que no nos equivoquemos y pensemos que está hablando aquí que por primera vez experimentarían la morada del Espíritu Santo en sus corazones. Lo que está diciendo es que la experimentarían como no lo habían hecho antes. Lo que está diciendo es que Cristo, al morir y resucitar y ser ascendido, ahora Él enviaría al Espíritu como que procede de Él, como el que procede de Él, y por lo tanto recibirían tal bendición como antes los creyentes del Antiguo Testamento no gozaron. ¿Los creyentes del Antiguo Testamento tenían al Espíritu? ¿El Espíritu moraba en ellos? Absolutamente. El Espíritu moraba en ellos. Pero lo que ahora experimentarían los cristianos es un empoderamiento por el Espíritu que antes no se había gozado de esta forma. ¿Y en qué consistiría este conocimiento o esta experiencia? De hecho, la palabra ginoscos no solo debe traducirse como entendimiento, o sea, podríamos traducir nuestro versículo así: en aquel día vosotros experimentaréis. En aquel día vosotros tendréis tal experiencia. En aquel día vosotros gozaréis en vuestros corazones tal comunión. ¿Y en qué consiste este conocimiento, esta experiencia que tendrían? Dice, vosotros conoceréis ¿qué? Que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Oh, profundas palabras. ¿Qué tan íntima sería esta comunión que experimentarían? Ellos estaban tristes porque ya no tendrían comunión con Cristo. Cristo dice, no, mi manada pequeña, se equivocan. En aquel día, cuando el Espíritu venga, ustedes conocerán que ustedes están en mí y que yo estoy en vosotros. Intentemos explicar esta verdad profunda. Y digo intentemos, hermanos, porque es imposible en un sentido. Porque estamos hablando de uno de los profundos misterios de las Escrituras. El misterio de la comunión con Dios por el Espíritu Santo. El Señor intenta explicar en qué consiste esta comunión cuando dice, yo estoy en mi Padre. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre. Esto es, Jesús, al ser Dios de Dios, es uno con el Padre. Es uno con el Padre. Por eso dice en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Esto quiere decir que Jesucristo, al ser Dios de Dios, al ser de la misma esencia del Padre, goza de un poder con el Padre. En la Trinidad no hay tres poderes, hay un poder, porque hay un solo Dios. En la Trinidad no solo hay un poder, hay una voluntad. Por lo tanto, Jesucristo goza de tal unidad con el Padre que son uno en esencia. Esto es lo que los antiguos llamaron son consubstanciales, o sea,
de la misma substancia. El Hijo participa y posee la divinidad del Padre a tal grado que son uno, amados hermanos. La comunión es tal que son realmente uno, aunque son tres personas. Profundo misterio de la divina Trinidad, pero cosas que debemos afirmar. Esto es lo que los antiguos también llamaron pericoresis. Esto es, hay tal habitación del Hijo en el Padre. Hay tal habitación en el Hijo y en el Padre que en esencia no hay ninguna diferencia entre ellos. Y por eso se usa la imagen de algo que embona perfectamente. Pericoresis quiere decir algo que encaja absolutamente. No hay ningún centímetro de separación en ellos, sino que hay una unidad perfecta, de tal manera que cada que el Padre obra, el Hijo obra y el Espíritu obra, porque ambos son un poder, las tres personas son un poder, una voluntad, una belleza. No hay tres atributos de omnisciencia en la divinidad, hay una omnisciencia. La omnisciencia que es del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero todos de una misma esencia. Entonces dice, en aquel día ustedes conocerán eso. ¿Cómo? Al experimentar algo de la comunión que yo tengo con ustedes y ustedes en mí. O sea, yo estaré en aquel día con vosotros de tal forma que en un sentido limitado, grabemos estas palabras, si ustedes vieran mis notas, esta palabra tiene subrayado, esta palabra están en negritas en mis notas. El punto es que en aquel día gozarían de tal comunión que en un sentido limitado, en un sentido muy limitado, esa comunión es semejante a la que el Hijo goza con el Padre. Hermanos, en un sentido muy limitado. Porque la comunión que tenemos con el Hijo y con el Padre y con el Espíritu no nos hace Dios. Nosotros no participamos de la misma esencia divina. Nosotros no nos convertimos uno en Dios. Pero en un sentido limitado, la comunión tan profunda que el Hijo goza con el Padre tendrá, aunque sea un pequeño destello de semejanza en la comunión que el Hijo por el Espíritu tendría con los discípulos. Hermanos, esta es la vida de los hombres. Esta es la vida de los hombres. Cristo está diciendo, por el Espíritu, ustedes gozarán la comunión con el Padre y conmigo, como de una forma que les traerá gozo y gozo abundante. Esa es la vida del hombre. El ser restablecido en la comunión con Dios. La vida del hombre no consiste en cuánto puede llenar su cuerpo del alcohol. No consiste de cuánto puede llenar su cuerpo o su mente de las cosas de este mundo. La vida del hombre consiste no de pasar el tiempo en las diversiones de este mundo. La plenitud del hombre consiste en regresar a la comunión con Dios. Comunión que se perdió en el huerto del Edén. Comunión que en Cristo es restablecida y por el Espíritu vitalizada y sostenida. Hermanos, que nuestra comunión con Cristo es por el Espíritu es algo muy claro en las Escrituras. Abran sus Biblias en Romanos, capítulo 8. El Cristo encarnado, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado y el Cristo ascendido está en nosotros, hermanos, por el Espíritu. Vean conmigo versículo
9 de Romanos capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cristo ha resucitado, amados hermanos. Cristo está a la diestra del Padre, pero Él está en nosotros. Él habita en nosotros y nosotros participamos en Él. Nosotros habitamos en Él por la obra bendita del Espíritu Santo que nos une a Cristo. Pero no solo se nos promete en este texto o se nos revela en este texto la morada de Cristo en nuestros corazones por el Espíritu, sino también la morada del Padre. Regresemos a Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Dice el texto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No solo el Cristo resucitado y ascendido está en nosotros por el Espíritu Santo, pero también el Padre está en nuestros corazones, habita en nosotros por el Espíritu. Y hermanos, abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Recuerden, los evangelios son la base de las epístolas. O sea, Pablo reflexiona teológicamente sobre lo que se nos revela en los evangelios. Y Pablo, sobre todos, alcanza a revelarnos por la gracia del Espíritu Santo, en la inspiración de las Escrituras, nos revela estos profundos misterios del Espíritu Santo. Abran sus Biblias en Efesios 2:20. Escuchen esto. Desde el versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. ¿Ok? El edificio va siendo un templo santo al Señor, o sea, Dios mora en nosotros. Aquí viene, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Hermanos, esa es la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Cristo dice, en aquel día ustedes se apercibirán, ustedes gozarán de una comunión conmigo y una comunión con el Padre por el Espíritu como no han gozado aún. Es por eso que el puritano Richard Sibbes dice esto, escuchen. El Espíritu santifica y purifica. Y hace todo del Padre y del Hijo, o sea, enviado por el Padre y por el Hijo. Y nos une al Padre y al Hijo primero y luego al Padre. Porque toda la comunión que tenemos con Dios es por el Espíritu Santo. Toda la comunión que Cristo como hombre tiene con Dios fue por el Espíritu Santo. Y toda la comunión que Dios tiene con nosotros y nosotros con Dios es por el Espíritu Santo. Pues el Espíritu es el lazo de unión entre Cristo y nosotros y entre Dios y nosotros. Ciertamente este es un profundo misterio. Es algo que no podemos comprender. ¿Cómo es que el Dios único, el Dios trino, mora en nosotros? Es algo que no podemos comprender perfectamente. Y es algo que quizá nunca comprendamos perfectamente. Pero es algo que debemos confesar. Que el Padre y el Hijo moran en nosotros porque el Espíritu habita en nosotros. Y hermanos,
quiero comprobarles que esta es la interpretación correcta de estas palabras, por la misma escritura, por el mismo texto en el que estamos meditando. Juan 14. Regresemos a Juan 14. Judas, el Iscariote, perdón, Judas, no el Iscariote, pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Pueden ver? Miren, este discípulo entendió las palabras de Cristo. Él dice: Señor, entiendo, te vas. Y ves nuestro corazón turbado y entonces nos estás alentando. Y entiendo esto que estás diciendo. Estás diciéndonos que te revelarás a nosotros, que en aquel día te revelarás a nosotros de tal forma. Nos revelarás la unión que tenemos contigo como no lo hemos experimentado aún. Pero la pregunta de Judas es: Señor, ¿pero cómo? Porque hasta hoy en día hemos tenido una comunión profunda, Señor. Hasta hoy en día tú has comido con nosotros, has caminado con nosotros, hemos dormido juntos, hemos pasado el tiempo juntos, hemos visto tus milagros, hemos estado unidos a ti. Pero ¿cómo es que en aquel día vamos a tener esta unión y ya no te vas a revelar al mundo? ¿Cómo es posible que te reveles y que el mundo no te vea? ¿Pueden ver? O sea, ¿te vas a revelar a nosotros y te vas a esconder cuando vengan los incrédulos? Señor, ¿cómo es que te revelarás a nosotros y no al mundo? Hermanos, ¿cuál es la respuesta del Señor? Misterio. Vean el versículo 23. No hay respuesta exacta a lo que preguntó. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. No hay palabras que puedan definir y hacernos comprender la forma en la que el Santo Espíritu de Dios nos da a Cristo y nos da al Padre. Así que el modo en el que Cristo y el Padre están en nosotros es incomprensible. Pero al menos podemos decir esto. Pero podemos entender que es por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo merece la adoración que ahora, separados del cielo por un poco de tiempo, Él nos trae el cielo a nosotros. Hermanos, porque ¿qué es la vida eterna? Sino que gocemos de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así que Él es la promesa que nos es dada. Él es el sello que nos es dado. Su habitación en nuestros corazones nos confirma nuestra habitación en el cielo. El cielo nos es traído a nuestros corazones porque el Padre mora en nosotros y el Hijo mora en nosotros por el Espíritu Santo. Y esa es la evidencia que nosotros moraremos con Él. Por eso dijo Joel Beeke: nosotros podemos decir que mientras que en un sentido la comunión entre nosotros y Dios ya fue restablecida una vez y para siempre, ¿dónde, hermanos? En nuestra conversión, ¿sí? Se restablece, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña Hechos 20:21, que si se convirtieren a Dios de sus pecados, Él los va a recibir, su comunión se va a restablecer. Y hermanos, ¿quién nos da la fe y el arrepentimiento? ¿No es el Espíritu Santo? Sí, pero dice Joel Beeke, no solo el Espíritu se encarga de unirnos por primera vez al Padre y al Hijo. Escuchen, en otro sentido, el Espíritu Santo es el que mantiene, incrementa y podríamos decir, intensifica esa comunión durante toda nuestra vida. Hermanos, esa es la vida cristiana. Comunión con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo.
Y ahora quisiera, hermanos, no solo instruir nuestros corazones y decir, el Espíritu Santo merece nuestra adoración, no solo porque nos da fe y arrepentimiento para volvernos a Dios, pero porque mantiene nuestra comunión con el Cristo resucitado y con el Padre de las luces por medio de su ministerio en nuestros corazones. Pero quisiera profundizar un poco más sobre qué implica. Ya vimos el significado del texto. Dios, el Padre, el Hijo, en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que tenemos comunión con el Hijo? Bueno, como vimos en Romanos 8:9, implica en primer lugar libertad del pecado. Tener comunión con el Hijo implica libertad del pecado. Según Efesios 2:20, implica acceso a la presencia de Dios, porque por medio de Él, dice Pablo, los unos y los otros tenemos acceso al Padre. Eso es lo que nos intenta decir el autor de Hebreos cuando dice, hermanos, vayamos al trono de la gracia, porque el Hijo, porque Jesucristo ha rasgado el velo y ahora tenemos acceso a su presencia. La comunión con el Hijo implica entonces libertad de comunión con el Padre, acceso a la presencia del Padre con libertad. Y no solo eso, sino también esperanza de la vida eterna. La comunión con el Hijo nos da esperanza. Escuchen Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la altura, y de comprender así el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. La comunión con Cristo nos da el entendimiento de su amor. Pero hermanos, esto es más que un ejercicio intelectual. Es gozar realmente, es ser confirmados realmente en nuestros corazones. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Revelarnos a Cristo. Es por eso que Pablo ora en Colosenses 1. Dice, yo ruego para que puedan ser llenos del Espíritu y entonces comprender las riquezas que tienen en Cristo. La comunión con el Hijo se goza a través de la operación del Espíritu Santo. Hermanos, eso es lo que pedimos en esta tierra. Danos a Cristo. Danos a Cristo. Por eso dice esa canción apropiadamente, que el Espíritu es el que nos revela y nos continúa revelando la gloria de Cristo para que nuestros corazones tengan comunión con Él. Pero no es lo único que implica la comunión con Cristo. Esta también implica semejanza a Cristo. Porque vean la comunión íntima que Pablo nos habla en Gálatas capítulo 2 y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. No solo implica revelarse el amor que el Hijo ha tenido para con nosotros, revelarnos el perdón que Cristo nos ha dado, revelarnos su amor. El Hijo también, a través del Espíritu Santo, nos conforma a su imagen para que ya no vivamos yo, sino Cristo viva en nosotros. ¿Tienes comunión con Cristo? ¿Gozas de libertad del pecado? ¿Gozas de comunión con el Padre? ¿Gozas de la esperanza de la vida eterna? ¿Gozas de la imagen de Cristo en ti? Porque el Espíritu nos pone en tal unión donde estas verdades, donde estas promesas, donde estas cosas se vuelven realidad. Pero ya hemos visto qué implica la comunión con Cristo, pero ¿qué implica la comunión con el Padre? Hermanos, nuestro texto nos da luz sobre el significado
de lo que implica tener comunión con el Padre. Dice, será amado por mi Padre. Versículo 23, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y mi Padre le amará. Esa es una de las obras principales de la comunión que tenemos con el Padre. Él nos revela su aceptación. Él nos revela su amor. Él nos revela la cercanía que tiene con nosotros. Hermanos, Él nos revela que Él no nos rechaza. Esa es la comunión con el Padre. El hacernos saber que estamos en Cristo y en Cristo nos acepta y en Cristo nos recibe. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y dice, justificados pues por la fe, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, o sea, no solo hemos sido recibidos, sino que también podemos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo que la esperanza no avergüenza? ¿Cómo que no te avergüenza la tribulación? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo, Pablo? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oh, el Espíritu Santo revela nuestra comunión con el Padre. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a clamar, Abba, Padre. El Espíritu Santo es el que nos asegura que estamos en el Padre. John Owen pregunta respecto a este texto: ¿cómo puede ser derramado en nuestros corazones? Esto, el amor. ¿Cómo es que el amor de Dios es derramado en el corazón? Hermano, eso es lo que necesitamos para encender nuestra vida cristiana. Que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones. ¿Cómo? Pregunta John Owen. Él dice, esto solo puede ser hecho por que este amor sea un don espiritual. Dios derrama su Espíritu Santo abundantemente en nosotros y Él derrama de su amor en nuestros corazones. Esto es, el Espíritu Santo nos persuade a nosotros que Dios nos ama y que nuestras almas están llenas del gozo y confort en Él. Esta es la obra del Espíritu Santo hecha efectivamente. Hermano, cada consolación que sientes del amor de Cristo para contigo no es sino una obra del Espíritu en tu corazón. Cada consolación en donde al escuchar la predicación de la palabra, tu corazón se inflama por el amor del Padre, por el amor de Cristo. Cada vez que tu corazón se inflama por la aceptación que tienes del Padre y del Hijo, cada que tu corazón se inflama porque entiendes la justicia que has recibido en Cristo, las vestiduras blancas, cada que sientes la consolación, esta es la obra y el ministerio del Espíritu Santo. No es que el predicador logró llegar a tus cuerdas más sensibles del corazón, es que el Espíritu que habita en ti por la fe, Él es el que te asegura en el amor del Padre. Él merece la alabanza de su pueblo por mantener nuestro corazón encendido mientras todavía estamos separados del cielo. Él nos trae a nosotros las grandes consolaciones para que en medio de la tribulación podamos gozar con paciencia estas. Porque la tribulación, hermanos, podemos resistirla. Porque la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y esto puede ser así porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Él es el Paracletos. Él es el Dios de toda comunión. Mis hermanos, estas cosas nos han sido reveladas porque en el mundo tendremos aflicción. Pero, amados, confiad. Pero, amados, sed consolados. El Espíritu nos trae el amor del Padre, la gracia
del Hijo por su santa comunión. Abra sus Biblias brevemente en 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Oh, que la gracia que tenemos en Cristo se nos revele, que el amor que hemos recibido del Padre se nos revele por la comunión que tenemos en el Espíritu Santo. Hermanos, es por eso que podemos caminar con victoria y con gran consolación en este mundo, porque no hemos sido dejados huérfanos, porque el Hijo no se ha llevado las consolaciones, al contrario, las ha enviado. Él dice: les conviene que me vaya, manada pequeña, no deben llorar, porque en aquel día yo enviaré al Espíritu y ustedes recibirán consolación que ahora no les doy. Es necesario que resucite, es necesario que ascienda, es necesario que el Padre me corone y me dé el Espíritu como bendición. Y entonces yo, por el Espíritu que he ganado, les daré de mí por Él. Dice John Owen: esta es la obra principal del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Él trae al alma turbada descanso y contentamiento, por medio de generar en el creyente una atmósfera espiritual de las cosas buenas que han sido ya dadas en Cristo. Hermanos, hemos recibido una herencia incontable en Cristo. Las bendiciones que tenemos en Cristo no son calculables. Pero ¿cómo es que muchas veces podemos caminar con apatía en la vida cristiana? Hermanos, ¿cómo se nos revelarán esas bendiciones sino por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. No solo necesitamos el Espíritu para entrar en la vida con Dios, necesitamos el Espíritu para sostenernos en la vida con Dios. Ok, una pregunta y con esto concluiremos en unos minutos. Si tales son las consolaciones que tenemos en el Padre, en el Hijo, por el Espíritu, ¿por qué tan poca la consolación? He descrito algo excelso. Espero que sus corazones se hayan encendido de esto. Pero hemos contemplado lo excelso del Espíritu, del Padre y del Hijo, y nos miramos y decimos: ¿por qué tan poca consolación? Tú dirás: ¿por qué crees que estoy poco consolado? Te escucho y te veo con falta de seguridad de tu salvación. ¿Por qué dices que estoy poco consolado? Te veo apático al cristianismo. Te veo casi como muerto. ¿Cómo que no estás apático y sin consolación? Lo estás. ¿Por qué crees que estoy sin consolación? Porque te veo en gran tristeza, penuria y amargura. Porque te veo no como triunfante, sino como cayendo. Oh cristiano apático, oh cristiano apático. Necesita ser lleno de la consolación que tenemos en el Padre y en el Hijo por el Espíritu. Oh cristiano que dudas de la gracia de Dios en ti, necesitas la obra del Espíritu en tu corazón, donde te trae la comunión del Padre. Oh, y amado hermano, que estás pasando por dificultad, tú dirás: es cierto, yo estoy en amarguras, yo estoy en tristeza, yo estoy en penurias, pero no entiendes, tú no puedes entender las tristezas y problemas y dificultades de mi vida. Y yo te digo: es verdad, y no quiero ser insensible. No quisiera ser como los amigos de Job, que en medio de tu tristeza, yo me jacto como si esta no fuera grande. Sé que duele, amado hermano.
sé que te lastima, sé que te saca lágrimas, pero a mí la Escritura me dice en 2 Corintios que tan grandes son nuestras tribulaciones, tan grandes nuestras consolaciones. Tan grandes son nuestras tribulaciones, tan grandes nuestras consolaciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Yo sé que duele, amado hermano. Yo sé, y nunca me atrevería a decir que tal circunstancia no es para tal dolor. Jamás, jamás. Que Dios me libre de hacer eso. Pero aquí te tengo una gran promesa. Tan grande es tu tribulación, más grande es tu Dios y más grande es su consolación. ¿Por qué entonces? Si vemos tan grande consolación puesta delante de nosotros, vivimos en inseguridad, vivimos apáticos al cristianismo. ¿Sabes? Tu falta de entrega. Hermano, hay dos formas en las cuales exhortar esa falta de entrega. Y las dos se deben aplicar. Una, exhortándote, que muchos de los apáticos cristianos entre nosotros es quizá porque están muertos espiritualmente y llamándolos a arrepentirse. Pero hay otra forma de buscar, exhortar y avivar a los cristianos apáticos. Y es llevándolos a la consolación y el amor de Cristo. Porque tanto que abunda el amor en tu corazón, tanto que tú te moverás por tu Señor. ¿Por qué entonces pasa esto? Hermanos, porque hemos de entender que nuestra comunión con Dios es comunión. Él nos da y nosotros caminamos. Él nos da y nosotros caminamos de acuerdo a tal relación. Caminamos de acuerdo a tal relación. Vean esto. Recuerden el ejemplo de Ezequiel 16, donde se habla de una mujer que fue tomada. ¿Se acuerdan? Era una bebé que tiraron en la calle. Esa bebé ni siquiera la habían lavado, estaba en su sangre, no le habían puesto sal en su cordón, una forma de un antiséptico. Estaba ahí tirada, iba a morir en la basura al final de cuentas. Pero entonces dice el Señor, y yo te vi, tú eras ese, y yo te vi, te dije, vive. Oh, hermanos, esa es la salvación que recibimos en Cristo la primera vez que llegamos a Él. Nos dice, vive, Él nos atrae. Y entonces dice, te lavé, te limpié, después creciste y te di vestidos y te di joyas, te preparé. Pero dice, pero fuiste infiel y te prostituiste. Oh, ¿qué espera el Señor? El Señor rescata a un pueblo y Él desea que ese pueblo camine con fidelidad a Él. Vayan a Juan 14 nuevamente. Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermanos, ¿no parece ser como un corte? Primero está diciendo, en aquel día vosotros conoceráis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Alguien podría decir, es que ya es otro tema. No, no es otro tema porque dice, me manifestaré a Él y vendré a Él. Es el mismo tema. ¿Qué está poniendo aquí, hermanos? Que para gozar de esta comunión tal cual nos es puesta delante de nosotros, es necesario que el Hijo de Dios camine en obediencia a los mandatos de Cristo y las palabras de Dios, si es que desea gozar de la abundante consolación que tiene en el Espíritu Santo. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué? Será amado por mi Padre. ¿Y qué pasará? Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermanos, no está diciendo que si te ganas tú el amor de Dios por tus obras. Absolutamente no. Nosotros éramos ese bebé indefenso, sucio, muerto en sus delitos y pecados y Él nos amó. Pero ahora que Él nos amó, Él espera que nosotros caminemos con fidelidad.
Él, no para ganar nuestra salvación, esa ya está segura, pero esa es la unidad del pacto. Él nos ama, nosotros caminamos en obediencia y amor a sus mandamientos. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, es interesante, Judas dice, Señor, ¿y cómo? Explícame ese misterioso proceso donde el Espíritu nos va a unir al Padre y a ti. ¿Cómo va a pasar eso? Hermanos, no les contesta el misterio de esa situación. ¿Qué les dice? El que me ama, mi palabra guardará. Judas, hay cosas que no te serán perfectamente reveladas porque tu mente finita no te va a alcanzar. Pero tú haz esto, guarda mis palabras y recibirás esta consolación. Guarda mis palabras que no son mías en última instancia, son las palabras del Padre y recibirás grande consolación. Esto nos hace entender dos cosas, que el testimonio del Espíritu va creciendo, hermanos. Es verdad, recibimos seguridad de salvación cuando entramos en la vida espiritual, pero esto también dice que esta va creciendo, esta se va fortaleciendo. Y aprendemos en segundo lugar que una relación íntima de recibir más y más y más consolación tiene que ver con la forma en la que caminamos en los mandamientos de Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Sé que a veces Dios a sus santos más piadosos les obscurece su rostro. Lo sé. Puede haber un piadoso, un hombre muy piadoso, que camina buscando guardar los mandamientos de Dios, que practica la devoción familiar, que es fiel al día del Señor, que guarda el día del Señor con todo su corazón, que está constantemente en la iglesia, que está sirviendo, que tiene devoción privado, que tiene devoción en familia, que está con su esposa, no perfecto, pero la puede amar, la puede servir. Yo sé que en ocasiones esos santos que están buscando agradar a Dios, el Señor por propósitos soberanos les cierra su rostro a fin de que lo santifique más y lo busque más. Pero regularmente, la razón por la cual no estamos gozando la consolación, sino quizá inseguridad, la razón por la que no estamos gozando consolación en medio de las pruebas, o la razón por la cual estamos caminando con un caminar apático o un caminar desganado, o nos estamos cansando de la obra del ministerio, muchas veces la razón puede ser que esa consolación ya no se está dando, hermanos, o no como se debe, por causa de que sus hijos están caminando en descuido. Sus hijos están caminando en descuido. Y entonces le obscurece su rostro para que clame. Le obscurece su rostro por un tiempo para que clame. Oh Señor, ¿por qué hay tan poco deseo en mí? Esa es la forma en la que lo despierta. Imagínense, niños, imagínense esto. Un día están en el jardín y están regando el jardín y su papá les está hablando, ¿sí? Su papá les está hablando y les quiere decir algo y ustedes lo están ignorando, Y entonces su papá hace algo muy interesante, dobla la manguera. ¿Qué va a pasar? Van a voltear. Y va a decir, ¿no que no volteabas? Ok. Muchas veces Él cierra su rostro para hacernos entender que estamos caminando descuidado con sus mandamientos. ¿Y por qué? ¿Por qué existe una relación tan profunda entre la consolación que disfruto y la forma en la que camino en los mandamientos de Dios? Amado hermano, porque el que habita en ti, ¿quién te da la consolación? ¿Quién te da la consolación? ¿No es el Espíritu Santo? ¿El Espíritu qué? Santo, santo, santo. Cuando el cristiano camina descuidadamente, muchas veces la fuente de consolación se le cierra, porque contra el que pecan es Dios Espíritu Santo y lo contristan y su luz se apaga. En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo no solo ha llegado a hacer una limpieza de choque, Él se queda en nosotros para seguir limpiando. Y mientras más que limpia, más que gozamos de la consolación. Por eso los hombres más felices son los santos. Por eso los hombres más felices son los santos.
Sí, esos que no aman al mundo. Sí, esos que no caminan como el mundo. Sí, esos que el mundo dice amargados. Sí, esos que el mundo dice que se ha perdido su vida, se le ha perdido su carrera. Esos son los que Dios más bendice en su corazón de consolación. Hermanos, ¿por qué estás desconsolado? Abran sus Biblias rápidamente en Efesios 4. Efesios 4. Y síganme con sus vistas en el versículo 17. Bueno, primero vean el versículo 30 conmigo. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, no pequen contra Él de tal forma que se retraiga. Es la idea. Pero ¿cómo? ¿Cómo? No contristéis al Espíritu. ¿Cómo? Ok, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. ¿Pueden ver? No contristen al Espíritu. ¿Cómo? No lo contristen pecando. Caminen con cuidado en los mandamientos de Dios. Busquen ser sensibles a su palabra y no pequen, hermanos. No podemos negar la relación en el capítulo 14 de Juan. El que tiene mis mandamientos y me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El Espíritu es contristado cuando caminamos descuidadamente, pero por el contrario, ensancha sus tiendas para capacitar nuestros corazones para una mayor consolación a través de la santificación. Hermano, la causa de la santificación no es algo frío y seco. Ser santo no es algo frío y seco. Ser santo es la obra de Dios de gracia en nuestros corazones, de seguir moldeándonos a la imagen de Cristo para que podamos recibir más y más y más santificación. Y así tener un corazón amplio y ancho para grande comunión y consolación con Cristo. Amado hermano, ¿estás buscando la santificación? ¿Estás caminando con cuidado en los mandamientos de Dios o los estás tomando como no importantes? ¿Qué mandamientos del Señor tomas de vez en cuando y decides cancelarlo por un momento como si no existiera? ¿No viene de ahí tu falta de consolación? Oh, sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora es fácil comprender por qué. Porque alguien que no es santo es alguien que no tiene comunión con Cristo ahora. Y si no tienes comunión con Cristo ahora, ¿quién te hace pensar que la tendrás en el cielo? Oh, hipócrita, huye de tal condición. Te puedes esconder ante los ojos de los hombres, pero Dios ve tu falta de santidad. Pero Dios ve el pecado que no dejas en tu vida. Pero Dios ve el pecado que mantienes y acaricias. No te engañes, sin santidad nadie verá al Señor. Por favor, no mueras en hipocresía. No mueras en hipocresía.
Oh, amados hermanos, no estoy hablando de las luchas que tenemos con ciertos pecados que continuamente nos pueden atacar. Estoy hablando a aquellos que entre nosotros se pueden sentar y pretender ser cristianos cuando viven en una vida de hipocresía, pecando contra el Señor, insensibles al pecado y aún así pretendiendo serlo. Oh, huye de tal condición. Huye de esa situación. Hermanos, no sé cómo estás hoy. No sé si estás sin falta de seguridad de salvación. No por eso dice David, no quites de mí tu espíritu. No le está diciendo, no me lo quites para siempre. Le está diciendo, Señor, he pecado, ya no veo tu rostro favorable. Señor, he pecado, ya no veo tu gracia. Señor, he pecado, no veo la luz de tu rostro. Por favor, perdona y no quites de mí tu espíritu. Amado hermano, si tú eres uno que ha estado caminando descuidado, arrepiéntete de todo corazón. No importa cuál mandamiento estés descuidando, todos son importantes y todos son de la ley de Dios. Y ahora ten este propósito, Señor, no solo quiero ser santo para lucir santo, quiero ser santo porque quiero comunión contigo, quiero ensanchar mi corazón. Señor, ahora puedo agradecerte por la prueba porque sé que me ha venido a purificar para recibir más de ti. Señor, he pecado en esta prueba, en esta circunstancia difícil, en esta situación en el trabajo, en esta situación en el hogar. He pecado, no me he comportado como un hijo tuyo. Y ahora entiendo por qué me ha faltado la consolación, por qué me ha faltado el gozo, por qué me ha faltado el aliento en medio de esto. Es porque he pecado contra ti, hermano. No sé cuál es. Quizá eres uno del cristiano apático. Oh, arrepiéntete de esa terrible condición y ruega al Señor por su gracia para que tu corazón se ensanche con consolación. Amado hermano, no sé cuál sea tu necesidad, pero tengo la solución para toda necesidad. Eso quisiera decir el doctor, ¿saben? Que viene un paciente y viene otro y viene otro. Viene un paciente, no tengo seguridad. Viene otro paciente, estoy sufriendo mucho en estas tribulaciones. Viene otro paciente, estoy frío, estoy apático. Un doctor normal tendría que decir, bueno, a ti te voy a dar esta, a ti esto y a ti esto, y no sé, 8 medicinas diferentes. Espero que no para una sola persona. Si no, no sería un tan buen doctor. Pero en las cosas espirituales, esta es tu medicina, amado hermano, cualquiera que sea nuestra necesidad, porque todos necesitamos ser encendidos a más. Consolación con el Dios Trino. Esta mañana leía de una niña que a través de un programa de audio se convirtió a Cristo e inmediatamente que lo confesó a su primo. El problema, ellos eran musulmanes. Y entonces el primo, que era un musulmán practicante, tomó una silla y la quebró literalmente sobre ella, y con la pata que salió volando de esa silla comenzó a golpearla inmediatamente. Y entonces, si no es porque su padre llega en ese momento, detiene al primo y envía a la hija a otro país, la niña hubiera muerto. Y entonces, tiempo después, un cristiano de su misma iglesia le pregunta: ¿qué pensabas cuando te golpeaba tu primo? Ella dijo: pensaba que este hombre tiene una religión por la cual él estaba dispuesto a matar. Pero yo tengo un Dios por el cual estoy dispuesto a morir. Oh, ¿de dónde viene esta pasión? ¿De dónde viene esta seguridad? ¿De dónde viene esta consolación en la tribulación? Este ánimo en medio de la apatía, sino del Santo Espíritu de Dios. Oh, caminemos con cuidado, no sea que contra Él pequemos. Caminemos con cuidado, nutriendo al Espíritu Santo, trayéndolo a la palabra, trayéndolo a la meditación y dependiendo de Él para que nuestro corazón se ensanche y entonces recibamos más de la comunión con Cristo. Oh, hermano, que Cristo te confirme su gracia
Que Cristo te confirme cómo te ha aceptado. Que Cristo te confirme que en la cruz fue por ti. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Dice Pablo, sí, amó a todos y a muchos, pero me amó a mí y se entregó por mí. ¿Qué movió a Pablo a padecer por el nombre de Cristo? Sino la fuerte seguridad que Cristo murió por él. Oh, amado hermano, que Cristo te confirme que sus heridas fueron por ti, que la ira del Padre que cayó fue por ti, que Él vivió para ti, que te ha dado vestiduras perfectas, que estarás en su presencia con Él para siempre, que gozarás de vida eterna con Él para siempre, que nunca te separarás de Él, que Él te confirme su amor, hoy que el Padre te asegure su adopción, que el Padre te asegure su amor, que el Padre te asegure las bendiciones que tienes con Él como Padre, y que todo esto se ha hecho por la obra del Espíritu Santo. Oh, pero mi amigo, para ti no hay nada de esto. Hasta el cristiano más débil tiene esta promesa, no importa cuán débil sea. Pero tú, mi amigo, solo te puedes quedar mirando. Para ti no hay esto. El Padre no te recibe, el Hijo no te recibe, el Espíritu no te confirma, porque no eres de Él, porque estás en enemistad con Dios, oh pecador. Pero te digo, ¿quieres ser recibido por este Padre Santo? ¿Quieres vivir con Él en esta santidad, dejando todo el pecado? ¿Quieres ser libre de toda maldad? ¿Quieres ser libre del dominio del pecado? ¿Quieres tener acceso al Padre? ¿Quieres tener la promesa de la vida eterna? Solo hay poder en Jesús. Oh pecador, tú que estás destituido de esta herencia, yo te digo, cree en el Señor Jesucristo. Clama al Padre por perdón, pero no puedes decir, perdóname porque he hecho esto, pero ya me porto bien. Más bien solo puedes decir, perdóname porque contra ti he pecado, pero me han dicho, he oído y he creído que Cristo en la cruz justamente moría por pecadores, por hombres malvados como yo, por hombres malos en su corazón como yo, y yo soy pecador, pero Padre, recíbeme en Cristo. Y a ninguno que viene en esa actitud, Él echará fuera.